Bueno, hoy venimos a hacer una entrevista a fondo sobre la vida de Jaime Garzón, un activista, un pedagogo, un abogado y para muchos un líder socialista y revolucionario. Lo que vamos a hacer es preguntarle a fondo y conocer su biografía, su sistema político, su cultura y cómo fue y manejó el proceso de paz en su época. Lo que vamos a hacer es aventajar y dar diferentes formas y enfoques de vista en donde a Jaime Garzón se ve o no como un héroe colombiano. Bueno, buenas noches ante todo. Ustedes dirán, ¿quién soy yo? Yo soy Jaime Garzón, revivido desde hace 20 años de impunidad, lo que hace resaltar que nuestro estado de judicial y protector de leyes no ha ni siquiera ha mirado mi estado y mi relación con la muerte mía, en donde solo hay un condenado, Carlos Costán. Pero hoy no venimos a hablar de eso, hoy venimos a hablar sobre mi vida. ¿Cómo fue mi vida? ¿Cómo me caractericé? Y por qué hoy, en las generaciones, a veces algunos no me recuerdan, pero otros me consideran como un héroe de Colombia. Bueno, Jaime Garzón, o más bien yo. ¿Cómo fue? Bueno, yo nací un 13 de febrero de 1900. No, bueno, siguiendo con mi historia. Yo nací el 29 de octubre de 1980 y fatalmente morí el 13 de agosto de 1999 por manos de paramilitares o supuestamente por manos del gobierno de Estados Unidos. Nunca se aclaró mi caso. Lo que fue, bueno, yo fui un pedagogo, abogado, activista y fui un miembro mediador de paz entre las FARC y el Estado colombiano en un momento donde imperiaba el secuestro hacia las personas y no valían sus derechos humanos. Lo que yo hice fue redactar y mirar cómo fue y cómo va a ser una constitución política, en donde yo cambié algunos factores en los que ya se incluían más etnias étnicas, como son los de los indígenas, en donde yo fui un tratado y traductor de la constitución política hacia los indígenas en el gobierno de César Gaviria. Bueno, en el gobierno de Andrés Pastrana fui alcalde menor de Sumapaz, en donde yo acompañé, pavimenté la subida principal de su acueducto y acabé dando muchas cosas a esas pobres personas, aunque no lo creían, porque ¿saben qué? Pensaban que yo era corrupto como los demás, aunque yo decía que el corrupto, bueno, corrupto muere por miserable, pero el libertador da y honra a los más desfavorables. Lo que yo hice fue que me acusaron de ser comunista, colaborador de las FARC, el comandante y sargento Mora. Pero lo que nunca sabían es que yo nunca colaboré con las FARC. Yo les di un enfoque hacia los diálogos de paz. En donde, por ejemplo, a mí sí me acusaban por eso. La única vez que tuve relación con las FARC fue cuando fui al frente José Lozano Sepúlveda a mis 18 años cuando estaba en la Universidad Nacional, gracias a mi novia, alias Heidi. Pero nunca accioné ninguna arma ni nada. Lo que hice fue cambiar las vidas de las personas de ese frente, donde formé un grupo de intelectuales llamado el Rotundo Vagabundo. De resto mi vida siguió. Me cansé de pelear por las cosas de lo de los corruptos, de la vida personal de Colombia que tiene, muy mala, pero nunca me cansé de la injusticia que me hicieron al quitarme la alcaldía de Sumapaz. Por eso puse una demanda. Lástima que no prosperó, bueno, sí prosperó, pero no la alcancé a disfrutar porque el día que se rató la demanda fue el día que me mataron. Lo que acontece es que nada es feliz, pero hay cosas felices en mi vida. Por ejemplo, yo fui un humorista pionero en la televisión colombiana, en donde formé varios programas de humor
y a la vez que miraban la vida política de los políticos y la criticaba de forma en que los colombianos vieran esto y se dieran cuenta de sus políticos y dirigentes que los están mandando. Por ejemplo, Sociedad, CUAC y, y Liguero. Eh, entonces formé una ayuda humanitaria para liberar 9 secuestrados de las FARC, en donde acabé siendo un misionero de paz. Buenas noches, Jaime Garzón. Le voy a aplicar un cuestionario de preguntas. ¿Listo? Bueno, primera, ¿cómo fue su incidencia política y su ideología? Bueno, yo quería representar y ver a Colombia como un país en donde ya no se de sangre. Mi incidencia política fue, primero con Andrés Pastrana, fui alcalde menor de Sumapaz. Segundo, con César Gaviria, fui mediador y traductor de la constitución política en y, y a las culturas indígenas. Bueno, mi incidencia política no continúa así. Yo puse una demanda porque eh, pasó un caso de corrupción en donde yo no estuve implicado, pero me sancionaron. En donde fue un caso en donde yo no pude llegar a la extensión de votación a acompañar al alcalde porque es que su mapa es muy grande. Pero yo puse una demanda, pero no alcancé a aprovecharla y a asentar el fallo de mi restitución como alcalde de Sumapaz porque ese día mismo me mataron. Mi ideología siempre fue activista, comunista y, y mediador de paz con las FARC y el Estado colombiano. ¿Qué incidencias tuvo en el conflicto de su época? Bueno, la primera incidencia fue misionero de paz en el año 1998, eh, en donde 200 guerrilleros de las FARC capturaron a 30, si recuerdo bien, a 30 civiles que volvían de Bogotá en vacaciones de meta. Yo fui uno de los que abogué por esos, en donde liberé el 27 de marzo a 9 civiles. De todas formas, a mí el general Mora siempre me creyó que era un activista asociado con las FARC, aunque eso nunca fue. Pero mi incidencia política fue siempre ser un misionero y dar y ver que el Estado colombiano puede hacer las paces con las FARC. No lo logré en mi época, pero yo sé que ya lo lograron. ¿Usted se considera un héroe de Colombia entre ayer y hoy? Pues la verdad yo no te puedo decir que yo sea un héroe colombiano entero hoy porque no sé. Lo que he investigado es que muchas de las generaciones colombianas no saben ni siquiera cuál es mi nombre. Pero gracias al estudio de, pues, de la misma sociedad en donde mis compañeros periodistas no me han dejado morir, muchos jóvenes sí lo consideran, que yo he sido un héroe. Y por ejemplo la población de Sumapaz recuerda que yo fui el único alcalde menor que les pavimenté, les puse un acueducto y les puse electricidad, en donde nunca sucedió un acto de corrupción y donde a mí sí me inculparon. Pero la verdad, yo sí me considero un héroe entre ayer. ¿Por qué? Porque yo ante todo, ante las amenazas de los militares, de que me iban a secuestrar, de que me iban a intimidar porque supuestamente tenía lazos con las FARC, nunca tuve miedo y siempre sufrí expresar todas mis idealidades activistas, en donde no me quedaba callado de las porquerías que hacían los políticos colombianos. ¿Cómo cree que es la educación en Colombia? Pues la verdad, sí, bueno, yo sé que va a sonar un poquito fuerte, pero la educación de Colombia es una mierda. Porque la educación de Colombia es conveniente más para el sector industrial, de forma que a ti te imponen una cosa. A ti no te dan a escoger lo que tú quieres hacer, sino que te dan a escoger lo que ellos quieren para ti. Por ejemplo, yo no sé a mí qué me sirve saber los 112 elementos en química
si no sé qué soy yo, qué me gusta, cómo va a enfocar lo que me gusta hacia las demás personas? Entonces yo digo que la educación de Colombia primero tiene que cambiar de forma relativa en que la educación, aunque dicen que es para todos, la educación no es igual entre un sector privado a uno público. Los profesores no son igual entre un sector privado y uno público. Entonces la educación tiene que comenzar por dictar una igualdad. Segundo, por mediar y ver en qué es bueno el niño, no en qué lo puedo convertir yo, sino que qué quiere convertirse él. ¿Usted nunca tuvo miedo de General Mora? La verdad nunca tuve miedo del general Mora. Antes, cuando hice la misión de paz con la guerrilla, el general Mora salió diciendo que yo era un activista, generador, que era un traidor ante el Estado, porque supuestamente yo era un facilitador de las FARC. Pero yo nunca le tuve miedo, aunque me iba a decir que me iba a meter a la cárcel, que me iban a torturar, secuestrar. Yo nunca le tuve miedo. Antes quise dialogar con él y ver qué podía hacer. Lamentablemente el general nunca entendió mis tratados, nunca entendió mi ideología y por eso me mandó a matar con los paramilitares. Después de casi 20 años, ¿usted cree que se ha hecho justicia en su caso? Pues la verdad yo no te puedo decir eso relativamente porque supuestamente yo estoy muerto, ¿no? Pero bueno, como te decía, literalmente estoy muerto, pero yo te puedo decir que mi caso ha avanzado de manera que los militares lo han eh, puesto y dispuesto a esconderlo, donde el único implicado hasta ahora es Carlos Castaño, implicado de mi muerte. Pero lo que yo te puedo decir es que el general Mora tuvo participación en eso. Los Estados Unidos de América también creo que tuvo participación en esto. Pero no les di el gusto de morir llorando, sino les di el gusto de morir con una sonrisa para que nunca se les olvide que un activista muere siempre riendo. ¿Qué opina de la palabra atentado? Bueno, la palabra atentado para mí es un fallo de la sociedad misma. Bueno, de la sociedad misma no. Es un fallo de la guerrilla que intenta ya desesperadamente atentar contra lo que puede por falta de su honor, por falta de disciplina y por falta de pérdida de ideales, en donde ya está terminando con lo último que tiene para así afectar a los que más pueden y difundir el miedo que ya han perdido por varios días. Pero la verdad, un atentado me da un valor de deshonestidad y de desortunio y de fortunio. Porque el que hace atentado no es un hombre, es una bestia. Muchas gracias por recibir nuestra entrevista. Colombia se lo agradecerá. No, Colombia nada más. Quiero que esto me lo agradezcan los jóvenes, porque ellos son los únicos que van a venir a cambiar el país, los demás no. Eso que lo tengan muy claro.